Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi de hoy. Hanukkah Sameach, ya estamos finalizando nuestro primer día de Hanukkah y preparándonos para la entrada de Shabbat y con él el segundo día de Hanukkah. Y también quería felicitar a Gabriela, una de nuestras alumnas constantes, en su cumpleaños, que sea para muchos años, de Mazal Tov, ¿sí? Y con toda salud, felicidad y con todas las cosas, con todas las verajot. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, página 20 del Tratado de Pesajim, y además final del primer capítulo de nuestro tratado. Hoy concluimos y Bezrat Hashem comenzaremos el segundo capítulo mañana, Motzei Shabbat. Voy a poner aquí la página que vamos a ver. Y vamos a comenzar ahí donde nos habíamos quedado ayer. Bien, volviendo al tema de aquella vaca que se había tragado un alfiler. Bien, parece una historia, así un cuento. Y la cuestión era que preguntaban de cómo esta carne se había impurificado y cómo la aguja se había impurificado en sí. Lo dice así. Ve a pasar también. Dijimos que la carne era impura, las manos del Cohen y el cuchillo quedaban puros. Dice, ay, basar, esta carne, de ishtakar bemai. Espérate, para que la carne se haga impura, tenemos que leitkasher, tenemos que, no leitkasher de kesher, leitkasher de kasher. Es decir, hacerla apta a recibir impureza. Sabemos que para que algo sea apto a recibir impureza, tiene que estar húmedo, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿con qué se hizo apta a recibir la impureza esta carne? Y Nemadit Kasher Bedam, si vas a venir que se hizo apta a recibir impureza con la sangre, ¿sí? Cuando se le hizo la shejita, ¿verdad? Se le hizo la shejita, salió sangre. Esa sangre salpicó la carne y la carne fue apta para recibir impureza y con la aguja se hizo impura. Amar Rabijilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, pero dijo Rabijilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Menai le dam kodashim sheno machshir. ¿De dónde sabemos que la sangre de los sacrificios no hace un alimento o un utensilio apto para recibir impureza? Sheneemar, de aquello que dice, lo togelenu, es decir, que no comeremos la sangre, a la ares tishpejenu kamaim, es decir, la verterás sobre la tierra como el agua. Y de ahí aprendemos, explicamos el versículo y decimos, dam, la sangre que no tiene santidad, shenishpach kamaim, que se derrama sobre el suelo como el agua, machshir. Entonces, es como el agua. Entonces, si el agua puede permitir que algo se haga impuro, esta sangre también puede permitir. Pero la sangre que no se vierte sobre el suelo como el agua, es decir, la sangre de los sacrificios, porque en el momento en el que se hacía la shejita, inmediatamente toda la sangre era recibida en un utensilio. Entonces, esa que no fue derramada, enomachir, entonces no hace que algo pueda recibir impureza. Vela, de Ishtakar ben Mashke ben Bajaya. Entonces, ¿sabes qué? Ben Mitbajaya, perdón. Vamos a decir entonces que se hizo apta a recibir impureza con algún líquido que estaba en la Azara, en el patio del Bet Amikdash, como ya hemos mencionado, Bet Matbejaya. Entonces dice, Beja amar Rabbi Yossi y Rabbi Hanina. Pero ya dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, Mashke Bet Matbejaya, lo dayan sheen dahan, ela sheen marshirin. Dice, ya vimos que enseñó Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, que los líquidos que había en la Azara, en el Bet Amikdash, no solamente que ellos son puros, sino que además no preparan algo más para recibir impureza. Entonces no puede ser ni con la sangre, ni con los líquidos que estaban ahí. ¿Con qué se hizo apta esta carne en la cual estaba la aguja impura para recibir la impureza? Ela de Ishtakar Bejibata Kodesh. Entonces, ¿sabes con qué se hizo impuro? Se hizo impuro con Jibata Kodesh. Ayer mencionamos este Jibata Kodesh cuando dijimos que había cuando una serie de elementos, mencionamos ahí el ketoret y la levoná y las maderas, sí, que se impurificaban. Y dijimos, pero esto no es una impureza de la Torá. La Torá no considera esto impuro. Dijimos, no, pero esto se impurificó por Jibata Kodesh. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tanto aprecio por las cosas que tienen santidad en el Bet HaMikdash que los Jajamim decretaron
que estén considerados como impuros. ¿Para qué? Para que la gente no llegue a impurificarlos realmente por una impureza de la Torah. Y a eso se llama Hibat HaKodesh. Entonces vamos a decir que esta carne fue impurificada o se hizo apta a recibir impureza por Hibat HaKodesh. Puesto que es una carne de un sacrificio, la vamos a considerar que ya está impura. Entonces, Emur, de Mehania le Hibat HaKodesh, le Ifsu le Gufe. Entonces, si vamos a decir que Hibat HaKodesh sirve para hacer algo impuro, es únicamente el Corbán en sí mismo. ¿Sí? Que por Hibat HaKodesh él puede llegar a recibir impureza y entonces nos vamos a cuidar de que no se impurifique. Pero decir que va a tener una impureza, aquí lo que está diciendo es que el basar es tamé, la carne es tamé. Tamé quiere decir que no solamente que esté impuro, sino que además puede transmitir la impureza. Entonces, Hibat HaKodesh yo lo puedo entender para el hecho de que pueda recibir impureza y se impurifique. Por eso lo preservamos. Pero que a su vez pueda impurificar a otra cosa, solamente por Hibat HaKodesh. Le mimna berrishon vesheniname. Aquí estaríamos diciendo que también se puede hacer rishon letuma y sheni letuma. Viene a traer la pregunta, viene a explicar la pregunta a la Gemara. Dice, tipshot de Bai, Resh Lakish. Así es como vino a explicar la pregunta Resh Lakish. Tzarid. Tzarid, ¿qué es? Es una parte seca de las menajot. Es decir, la minjá, que es una ofrenda de harina que se mezclaba con aceite. Entonces se mezcló con aceite y hay una parte que no quedó bien mezclada, no quedó húmeda, quedó seca. ¿Sí? Ese tzarid de las menajot, monimbo rishon vesheni o no. Es decir, puede llegar a impurificarse a primer y segundo grado o no. Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, que con shaita para shel zivche shelamim, ¿sí? Es decir, Rabiudá trae en nombre de Shmuel otra posibilidad de cómo es que esta carne se llegó a impurificar. Perdón, voy a avanzar aquí. Aquí estamos. Amar Rabiudá en nombre de Shmuel. Es decir, ¿cómo es que esta carne se llegó a impurificar? Porque esta carne era una carne de una ofrenda de Shelamim. Bien, las ofrendas de Shelamim, la ofrenda de Shelamim, el dueño se podía quedar con la piel. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que cuando fue a hacer la shejitá de este animal, Evira Banahar, es decir, antes de llevarla al Bet HaMikdash para que la ofrezcan, la hizo pasar en el río para mojarla. ¿Para qué? Para que después sea más fácil sacar, perdón, para que después sea más fácil desollarla. Ushata beadaim mashke tofeach alab. Y cuando le hizo la shajitá, todavía le quedaba líquido sobre la piel de haber pasado por el río. Y entonces eso es lo que le va a hacer que pueda llegar a recibir la impureza. Muy bien, después de que hemos fijado esta Gemara, perdón, es que la Gemara fijó esta Mishnah, diciendo que la vaca pasó por el río, bien, Nimtzet beperesh. Pregunta la Gemara, pero estudiamos en la continuación de la Mishnah, de esta Mishnah de Duyot, cuál era el caso de que se encontró la aguja dentro del peresh. El peresh dijimos que era el excremento de la vaca que estaba dentro de sus entrañas. Y ahí dijimos, Akol Tahor. Entonces, ¿qué me cambió? Que la pasé por el río antes, ¿sí? Si está húmeda va a recibir impureza. ¿Por qué si la encontró en el peresh todo va a estar Tahor? Entonces dice, Nitge Nedar Peresh Venitema Lebasar. Es decir, que va a venir este excremento que es líquido y va a venir a impurificar la carne. Y responde la cámara y dice, Amar Rabada Baraba, perdón, dijo Rabada Baraba, de Peresh Ave. No, estamos hablando de un excremento que es muy sólido. Y como es sólido, no es un líquido que pueda llegar a transmitir la impureza. Rabashi dice, Afilu tema Peresh Raja, incluso quiere decir que es un excremento líquido. ¿Por qué no serviría? Nishum de Habe Mashke Saruach. ¿Por qué? Porque este líquido es un líquido despreciable y entonces no recibe ningún tipo de impureza, porque ni siquiera se considera un líquido porque no es apto para ser bebido. Muy bien.
Seguimos entonces y dice, Tane Tana Kame de Rav Sheshet. Había un sabio, un Taná, que enseñaba Mishnayot y Bereitot delante de Rav Sheshet. Y delante de Rav Sheshet enseñó esta Bereitá. Sheres, perdón, Metameta Mashkin. Es decir, el cadáver de un reptil impurifica un líquido, si lo toca, ¿verdad? Mashkin, Metamí Metakli. Ahora, estos líquidos van dentro de un recipiente, se impurifica el recipiente. Keli, Metameta Ojalín. Ahora, este recipiente que estaba impuro, si yo pongo dentro comida, impurifica la comida. Ojalín, Metamí Metamashkin. Y las comidas, los alimentos, si llegan a tocar un líquido, lo impurifican también, a causa de que estaban impuros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos Sheretz, Mashkin, Keli, Ogel y Mashke. El Sheretz es Abatuma. Después tenemos primer líquido, Rishon le Tumá, el utensilio Sheni le Tumá, la comida Shelishi le Tumá y el otro líquido Revi le Tumá. Dice, pero la Matnu Shelishi Tumot Besheretz. Nosotros sabemos que solamente puede llegar hasta un tercer grado de impureza con el Sheretz. ¿Sí? Te pregunta la Gemara, Hane Arbahen, pero hay aquí que son 4. Guz Mashkin de Resha. Nos dice la Gemara, ¿sabes qué? Elimina el primer Mashkin que aparece en la lista. Es decir, que el Sheretz impurifica directamente un utensilio. El utensilio la comida y la comida el líquido. Dice la Gemara, dice Adraba, al contrario. Guz Mashkin de Sefa. Dice, no, quita el líquido del final. Shelo Ashkehan Tana de Amar, Mashkin Metamein Keli, Ela Rebi Yehuda, Beahadarbe. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no podemos dejar ese Mashkin? Porque no encontramos ningún sabio que diga que los líquidos pueden llegar a impurificar un utensilio, salvo Rebiudá. Y Rebiudá incluso se retractó de aquello que dijo, como hemos visto hace 2 días. Muy bien, entonces Simanaj, ¿cuál es la señal para acordarte de esto? Naziata. Es decir, esta palabra nos viene a recordar la señal de cómo funciona todo este tema de la transmisión de la impureza. A ver, perdón, ¿qué dice aquí? Muy bien. Tanur Rabanán, enseñaron a nuestros sabios en una vereitá. Estamos aquí llegando al final de la página 20. Perdón, a ver si encuentro dónde estamos. Muy bien. A ver, perdón. Tanur Rabanán. Voy a dar B. Tnanatam. Aquí dice Tanur Rabanán. Ah, no, Tnanatam, perdón. Bien. Tnanatam. Fue enseñado ahí. Sheretz Shenitma Betanur. Un Sheretz, un reptil que se encontró, perdón, Shenimtza Betanur, que se encuentra en un horno que está hecho de jerez, ¿verdad? Que está hecho de arcilla. Hapat Shebetojo Sheniya. El pan que está dentro es Sheni Letuma. Y Benesha Tanur Tejila. ¿Por qué? Porque el horno en sí es Rishon Letuma. Y entonces, el pan que está en contacto con el horno se convierte en segundo. Pregunta de Mara. Amar le rabada baraba le raba. Dijo rabada baraba a raba. Este horno que se impurificó, ¿sí? ¿Por qué es? Por el avir. Es decir, el reptil entró dentro del horno, pero no llegó a tocar las paredes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que se impurificó? Porque la impureza se encuentra en su espacio. Es como si estuviese totalmente impuro. Entonces, Benejes de Leaitanur, queman de maletum a Adame. Entonces vamos a considerar este horno como algo que está total y absolutamente lleno de impureza. Tehebe haipat rishona. Entonces que sea este pat, este pan que sea primer grado de impureza. Amarle, le dijo Raba, los alcadata. No podemos llegar a pensar así. De Tania, pues enseñó en una vereitá. Yahol yehu kola kelim metameim meavir kelijeres. Es decir, podríamos decir
que todos los utensilios, como por ejemplo un utensilio de madera o de metal, que se encuentran dentro de un utensilio de arcilla, que se impurifican por el hecho de estar dentro de un utensilio de arcilla, en el cual hay un reptil, por supuesto. Entonces viene la Torah y nos enseña, todo aquello que está dentro de él se impurifica. Y junto a este pasuk trae otro pasuk que dice, Mikol ha'ogel asher ya'achel vechol mashke asher yishate. Es decir, ¿qué es todo lo que está dentro? Nos viene el versículo siguiente, nos lo especifica. Toda comida que es comestible y toda bebida que es bebible, para enseñarnos que únicamente ogel metame meavir que ligeres. La comida se impurifica por el espacio, estar dentro del espacio un utensilio de arcilla que es impuro, ven cola que metamein, pero no los utensilios se impurifican por este aire. Muy bien. Lo último que dijimos en la Mishnah esta que hemos estudiado, ¿sí? Toda esta Mishnah de Rabbi Hanina Segana Kohanim, nos dijo así, Rav Hizda rame pisja a pisja. Es decir, ahí, ¿qué es lo que estuvimos diciendo? Estuvimos hablando sobre el hecho, todo lo que está, este tema de la impureza, primer grado, segundo grado, ¿por qué lo trajimos? Para saber en Pesach cómo había que actuar cuando se tenía hametz de terumá. Si yo podía quemarlo junto con la terumá temeá, con la terumá teluyá, toda esta cuestión. Entonces vino Rav Hizda y trajo una contradicción entre Pesach y Pesach. Es decir, este concepto, este tema, en el tema de Pesach tenemos dos opiniones contradictorias. Entonces, ¿qué dice? Perdón. Umeshane, y entonces trajo la respuesta a esta contradicción él mismo. Dice, así es como pregunto. Mi amar Rabbi Yoshua, Shetehen be'achat ke'achat. ¿Acaso Rabbi Yoshua opina que los dos hametz, uno de terumá pura y otro de terumá impura, se tienen que quemar juntos? Urminu, pero hay una oposición de una vereita. Amar, le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Meir. En Hanidón Dome la Reya. Le dijo, no, el ejemplo que tú has traído no se parece a la prueba que tú me quieres dar. ¿Por qué? Que Sheheviru Rabotenu Alma Heido, cuando vinieron nuestros sabios a hablar, es decir, Rabbi Hanina Segana Kohanim y Rabbi Akiva, que vinieron a traer su testimonio, ¿sobre qué trajeron su testimonio? Imal Basar Shenidma Biblada Tuma, Shesorfim Motoim Basar Shenidma Beabatuma. Si es sobre un caso de una carne que se impurificó con un segundo de tumá, junto con una carne que se impurificó con un abatumá, es decir, un rishon con un shelishi, entonces no se parece a nuestro caso. ¿Por qué? Zetame ve zetame. Es decir, en el caso de la carne, el testimonio de los sabios, perdón, me he pasado la página, tanto uno como el otro son impuros. La carne, una es primero de tumá y la otra shelishi de tumá. Bien. Estamos aquí. Muy bien. Entonces, uno es tamé y el otro es tamé. Pero aquí en la terumá, en cuanto al hametz, una es teora y la otra es impura. No es lo mismo. Vima la shemen, y si es sobre el aceite, shenipsal, que se invalidó a causa de un tebulión, que se puede encender con ellas en una vela, en un recipiente que esté impuro por la impureza de un muerto. Zepasul bezetame, tampoco es lo mismo. Uno es pasul, es decir, que es impuro, pero ya no puede transmitir impureza. Y el otro es impuro, de que puede llegar a transmitir la impureza. Afanu modim, shebitruma, shenitmetz, biblada tuma, shesofimota, y materuma, shenitmetz, beabatuma. Entonces nosotros estamos de acuerdo que la teruma que se impurificó con un segundo grado de impureza, es decir, llegó a ser tercer grado de impureza, que se la puede llegar a quemar con algo que se impurificó, con un abatumá, abaleag nisrof, afiru teluyá intemea. Pero ¿cómo vamos a hablar de la terumá, hametz, que vas a quemar una pura con una teluyá, con una que no sabemos si es pura o impura? A lo mejor Shema, Yabolia o Beyita Arem. A lo mejor venía Leonavi y va a decir, no, esta terumá es pura, no hay que quemarla.
Bien, ya vimos este concepto, ¿verdad? Entonces dice Umeshani, y entonces Rav Hizda respondió y resolvió esta contradicción. Dice, si nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Shimon, ve aliba de Rabbi Yoshua. Es decir, es la opinión de Rabbi Shimon según el punto de vista de Rabbi Yoshua. Y la veredad Rabbi Yossi aliba de Rabbi Yoshua. Es la opinión de Rabbi Yossi según Rabbi Yoshua. De Tania, como se enseñó en una veredad, que así es como opinaba Rabbi Shimon, según Rabbi Yoshua. Arba Azar Shechaliot de Shabbat. Cuando el día 14 de Nisan cae en Shabbat, como este año, Bezrat Hashem. Mebarim etakol milifnei Shabbat. Se quema todo antes de Shabbat. Besorfim terumot temeot teluyot uthorot. Diver Rabbi Meir. Y se queman, las terumot impuras y las terumot teluyot, que estamos en duda si son puras o impuras. Y se quema todo ello. Dibre Rabbi Meir, según el punto de vista de Rabbi Meir. Rabbi Yossi dice, Tehorá bifnei atzma, utluya bifnei atzma, utmea bifnei atzma. Dice, no, tienes que hacer 3 hogueras diferentes. Una para la terumá que es pura, una para la terumá que es impura y una para la terumá que está en duda. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, lo nechleku Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua, a la teora ve la temea she'en sofin. Dice, sobre la terumá pura y la terumá impura, no discuten Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que no se las quema todas juntas. Vejen, y de la misma manera, a la teluyá ve la teora, she'sofim, sobre la pura y la pendiente, que se las quema todas juntas. Se las puede quemar juntas. Al manijleku, ¿sobre qué discuten? A la teluyá ve la temea, es decir, la terumá que es impura, temea, con la que estamos en duda. Sobre eso discuten si se las quema juntas o se las quema por separado. ¿Cómo discuten? Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, Tisarev zo beatzma bezo beatzma. Hay que hacer 2 fuegos diferentes. Rabbi Yoshua Omer, Shetehen Keachat, que las 2 las puedes quemar juntas. Te pregunta Gemara sobre esta respuesta. ¿Cómo podemos establecer nuestra Mishnah? Según el punto de vista de Rabbi Shimon. Veja matnitin Rabbi Yossi. Pero si esta Mishnah fue dicha en nombre de Rabbi Yossi. Aquí Kamar. Rabbi Yossi le Rabbi Meir. Así es como le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Meir. Afiru Rabbi Shimon. Saliva de Rabbi Yoshua de Mekel. Ki Mekel bitruya utmea. Abal bitorá utmea lo. Es decir, que le dijo. ¿Qué le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Meir? Que nuestra Mishnah, ¿sí? Ahí donde está diciendo que está permitido quemar incluso la teorá con la terumá pura con la impura de Hametz, ¿sí? Es cuando él está siendo permisivo, es decir, está permitiendo la teluyá con la temea, la que tenemos duda con la que es impura, pero teorá con temea, pero Hametz de terumá puro con impuro no se puede llegar a quemar juntos. Rabbi Yossi, Rav Hanina, Rame, Teruma Apisja. Entonces ahora, segunda pregunta. Rabbi Yossi y Rabbi Hanina vinieron a preguntar una oposición, una contradicción que hay en cuanto a la Terumá y al Pesaj. Es decir, el Hametz, que es Terumá en Pesaj, o en la víspera de Pesaj. Un Mishni. Y también respondieron a la duda. Mi amar Rabbi Yoshua, Shetehen Keachat. Dice, ¿acaso dijo Rabbi Yoshua que hay que quemar a los 2 juntos? Es decir, que esa terumá que es teluyá, sobre la cual yo tengo una duda si es tamé o tahor, si es pura o impura, ¿sí? Yo la puedo impurificar a priori con una acción mía. Dice Urminhu, tenemos aquí hay una contradicción. Rabbi Eliezer dice, Imayam unahat bemakom hat turpa. Perdón. Javit shel terumá. Shenolad basafek tum'a. Es decir, tenemos un tonel de vino que es de terumá. Bien, es decir, tiene santidad. Y de repente tenemos una duda. Uy, creo que se ha impurificado. Uy, no sé si se ha impurificado. ¿Sí? Rabbi Eliezer que dice
אם הייתה מונחת במקום התורפה, יניחנו במקום המוצנע, ואם היה מגולה יחסנה. Es decir, que tenemos que hacer todo lo necesario para evitar que se impurifique. Es decir, si estaba en un lugar donde todo el mundo puede llegar a acceder a ella, que lo esconda en un lugar donde no se puede. Si está destapada, que lo tape. ¿Para qué? Para evitar que se llegue a impurificar a ciencia cierta. La Yoshua, ¿qué es lo que dice? Por el contrario, y Maitam, unaja bemakoma musna yanigena bemakoma turpa, que si estaba en un lugar escondido, que lo saque a un lugar donde todo el mundo puede tocar. Y Maitam mejusai, si estaba tapada, yegalena, que la destape. ¿Por qué? Grama in beyadaim lo, que es lo que vemos de aquí, que grama se está permitido, es decir, provocar que ese vino de terumá, sobre el cual yo tengo la duda de si es también o tajor, ¿sí? Provocar que se impurifique está permitido, pero hacerlo a priori tú, con una acción tuya directa, no estaría permitido. Entonces, ¿cómo responde? Dijimos que esta era la duda. ¿Cómo responde Rabbi Yossi y Rabbi Hanina? Ha, Rabbi Shimon, alieva de Rabbi Yoshua. Decir esto es la opinión de Rabbi Shimon según Rabbi Yoshua. Perdón. Aquí está. Muy bien. Entonces, esto es la opinión de Rabbi Yossi, de Rabbi Shimon, perdón, según la opinión de Rabbi Yoshua. Veja, Rabbi Yossi aliva de Rabbi Yoshua. Y la otra, ¿sí? Es la opinión de Rabbi Yossi según la opinión de Rabbi Yoshua. Que él piensa que no está permitido, no ha permitido a Rabbi Yoshua de impurificar la terumá teluya, la que está en duda, a priori, con una acción tuya, sino únicamente a través de una acción indirecta. Muy bien, otra contradicción que hemos encontrado, ¿sí? En las palabras de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, Rami, terumá, trumá. Vino a preguntar una contradicción que encontró entre la terumá en un lugar y la terumá en otro lugar. Dice así, perdón, Umashni, y él mismo resolvió esta duda. Dice así, mi ama Rabbi Yoshua, acaso dijo Rabbi Yoshua, que a través de gramá in beyadaim lo, que provocar de manera indirecta que se impurifique sí puedo, pero hacerlo de manera directa no puedo. Urminhu, y vamos a traer como posición una veraita. Javich el teruma, shenishbera bagata eliona, un tonel de vino de teruma que se fisuró estando en el gat a Elión, es decir, en el lugar superior del lagar. Bien, ¿qué pasa? Que debajo tiene más vino. Bien. Betachtea, Julín Temeim. Y bajo ese gata de león hay otro gat donde hay Julín Temeim. Es decir, vino de Julín, es decir, que no tiene profano, pero que además estaba impuro. Perdón. Ahora, ¿qué va a pasar? Si la terumá cae en este vino de Julín, que está impuro, todo se va a impurificar. Y entonces no va a ser apto para el consumo. Entonces dice Modim, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Sheim Yahol Leatzil Mimena Revit Betahara Yatzil. Vein Lav, Rabbi Eliezer Omer, Terer Betitame, Veal Yetameena Bayad, Rabbi Yoshua Omer, Sheyitmeena Bayad, Sheyitameena Bayad. Bien. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Rabbi Eliezer que nos dice, perdón, todo el mundo está de acuerdo, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yoshua, que si la persona tiene tiempo de ir corriendo a traer un utensilio en el cual va a poder salvar por lo menos un reviit, 86 mililitros de vino en pureza, es decir, que el utensilio esté puro, está ahí, está en el lagar. Todo lo que tiene son utensilios, pero están todos impuros. ¿Cómo hago? No puedo poner a priori el utensilio sabiendo que el vino que va a caer dentro se va a impurificar. Entonces dice, todo el mundo está de acuerdo que si yo tengo tiempo de ir a buscar un utensilio nuevo que no esté impuro y voy a conseguir que se salve por lo menos 86 mililitros, que lo haga. Bien, pero si no tengo posibilidad de hacer eso, ahí está la discusión. ¿Sí? Rabbi Eliezer, ¿qué es lo que dice? Rabbi Eliezer dice, bueno, que se caiga todo el vino, que se impurifique el julín, perdón, que se impurifique con el julín, pero que la persona no haga a priori que se vaya a impurificar este vino. Sí, va a dejar que caiga y se impurificó. ¿Sí? Pero no pongas un utensilio impuro para recibir vino en él. Y Rabbi Yoshua que dice,
Dice, no, coge cualquier utensilio que tengas a mano y, aunque se vayan a purificar, ponlo, salva ese vino. Entonces, ¿cómo respondió Rabbi Eliezer? Dice, Shaniata, dice aquí, en este tonel que se rompió es diferente. ¿Por qué? Le tumata mishum de Ika Efsed Julin. Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué Rabbi Yoshua dice que está permitido a priori venir a impurificarlo? Porque si llega a caer el vino dentro del Julin, dentro del vino impuro que no tiene santidad, ese vino se va a echar a perder, no voy a poder hacer nada con él. Entonces va a haber un efsed, va a haber una pérdida en cuanto al vino Julín. Y por eso permitió Rabbi Yoshua. Ahora dice, pregunta la Gemara, Matkifle Rabba. Vino a preguntar Rabba, pero nosotros estudiamos Matnitin en nuestra Mishnah en cuanto a la quema del Hametz. Nami y Kaifzedetzin, que también hay una pérdida económica en cuanto a quemar la terumá, el jamés de terumá puro con la impura o con la teluya. Hay una pérdida económica si yo no los quemo todos juntos. ¿Cuál es la pérdida económica? Que tengo que comprar tres montones de madera y tengo que poner tres combustibles y tengo que poner tres fósforos para encender cada hoguera. Entonces también voy a tener una pérdida económica que si solamente lo hiciese en una sola hoguera. Amarle a Valle le dijo a Valle, Lefsed Meruba Hasheshu. Dice, no, estamos hablando, sospecharon la gente, los jajamim, cuando hay una gran pérdida económica. Pero si es una pequeña pérdida económica, de que vas a tener que hacer dos fogatas en lugar de una, ahí no hay problema. Lefsedo Muat, lo Hasheshu. Cuando es una pérdida pequeña, como por ejemplo el de las maderas, ahí no vinieron a decretar los sabios. Entonces, viene a demostrar esto a Valle. Dice, Umena Temra, del Efsed Merubá, Hasheshu, el Efsed Muat, lo Hasheshu. ¿Y de dónde sabemos? Que para una gran pérdida sí que sospecharon los sabios y por eso decretaron y para una pequeña pérdida no lo hicieron. De Tania, como se enseñó en una vereita. Javit Shemen Terumá, Shenishbera Begata Eliona. Ah, ahora ya no tenemos un tonel de vino, tenemos un tonel de aceite. ¿Y qué pasó? Lo mismo. De repente se empezó a fisurar y ese aceite que estaba arriba empieza a caer. Y debajo que había Julín, había también alimentos que no tienen santidad, pero que estaban impuros. ¿Qué pasa si el aceite toca eso? Se va a impurificar todo ese aceite de terumá, ¿verdad? Entonces, Moder, Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua, Shem Yachol le Atzil, Mimena, Rabbi Betahara y Atzil. Veim Lav Tered, Betitame, Beal Yetameena Beyad. Es decir, que está de acuerdo que si lo puede llegar a salvar un Revit, ¿sí? 86 mililitros, entonces que vaya a buscar y lo haga. Pero si no, que caiga todo. ¿Bien? Entonces ahí es la opinión contraria a lo que dijo antes con el vino. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta la Gemara. Maishen Hashemen de Raúl Leadlik. Ya inami Raúl les diluf. Dice, ¿cuál es la diferencia con el aceite? ¿Por qué el aceite vas a permitir que se impurifique? Es decir, no por tu acción, sino lo vas a dejar caer y se impurificó, porque a fin de cuentas el aceite, como hemos visto con el testimonio de Rabbi Akiva, aceite de terumá que está impuro, yo todavía lo puedo utilizar para algo. El Cohen, yo no. ¿Sí? El Cohen aquí, el señor Marcelo, lo puede todavía utilizar. ¿Para qué? Para aprender, para iluminar. Entonces, no hay efsed, no hay pérdida económica, porque a fin de cuentas voy a poder utilizarlo. Entonces pregunta la Gemara y dice, bueno, ¿y qué diferencia hay de esta pérdida? El aceite lo puedes utilizar para encender, perfecto. El vino lo puedes utilizar. ¿Para qué vas a utilizar el vino si no es para beberlo? Para hacer aroma. Bien, el vino añejo, bien, cuando se le echa al fuego, suelta vapor y ese vapor tiene un aroma agradable. Bien, entonces dice, también este vino, deja que se caiga el vino en el julín, que se impurifique la teruma y utilízalo para aromatizar. Dice Vejitema, Ziluf, Lav Miltahi. Y si vienes a decir que este Ziluf, es decir, este aroma, no es realmente algo importante, ¿sí? Entonces fíjate, ve a Shmuel, Mishum Rabbi Hilla, dijo Shmuel el nombre de Rabbi Hilla, Shotin
milug besela. Es decir, se bebe vino que cuesta, un lug de vino cuesta una sela. Bien, es decir, un vino caro. ¿Sí? Pero, umezalfin milug beshtaim. Pero para hacer el buen aroma con el vino, se paga por un log 2 selas. Quiere decir que es mucho más caro el vino que se utiliza para el aroma que el vino que se utiliza para beber. Entonces, ¿cómo responde la cámara? Dice, Bejadash, dice, pero estamos hablando de un vino nuevo. El vino nuevo todavía no desprende aroma. Entonces, por eso, ese vino, no tengo nada que hacer con él, va a haber una gran pérdida económica. Y por eso nos dice Rabbi Yoshua, que hay que, aunque sea que lo vas a impurificar, no dejar que se impurifique el julín que lleva. Bien. Bejar Raúl Leyashno dice, bueno, ¿sabes qué? Es verdad, es nuevo. Pero ¿sabes qué? Puedes coger ese vino nuevo y almacenarlo. Lo pones en un tonel al fondo de tu bodega y dejas que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo y se va a hacer un vino excelente para dar buen olor. Entonces, guárdalo para envejecerlo. Entonces dice, ATB Lidetakala. Los sabios no permitieron esto. ¿Por qué? Porque tenemos una sospecha de que se vaya a equivocar. ¿Sí? De repente va a ir tomando vino y se le va acabando. Y de repente ve que hay un barril al fondo de la bodega y dice, ¿ese barril de qué era? Vamos a probarlo. Y entonces se lo va a beber. ¿Sí? Shemen, Nami, ATB, Lidetakala. Espera, equivocarse también nos podemos equivocar con el aceite. Si yo guardo este aceite para prender, ¿sí? También me puedo llegar a equivocar y tomar este aceite para hacer la ensalada. De Ramile, Bikli Maus. Dice, no. ¿Por qué? Porque el aceite para poder diferenciarlo, el dueño lo va a poner en un utensilio que está un poco deteriorado. ¿Qué quiere decir deteriorado? Que tiene mal olor, que no es un utensilio, es un utensilio un poco desagradable. ¿Bien? Entonces dice, bueno, pues el vino también, Rami Levi Klimaus, que coja el vino, Yain Nami, Rami Levi Klimaus, que lo ponga también en un recipiente como ese. Dice, no, les diluvka, baile, Biklimaus, Rami le. Dice, no, si yo quiero coger ese vino para que dé buen olor, ¿sí? Yo no lo puedo poner en un utensilio que es desagradable y que da mal olor. Bien, entonces por eso, esa es la diferencia. Cuando es vino, va a haber una pérdida económica. Cuando es aceite, no va a haber una pérdida económica. Dice la Gemara, Betakalatzma. Perdón, vamos a buscar aquí. Aquí. Entonces dice, y ese error que la persona puede cometer porque guardó en su casa terumá impura y la persona vaya a venir a tropezar y a utilizarla. Tanahi, en realidad es una discusión entre los Tanaim, si lo puedo hacer o no. Dice de Tania, pues enseñó en una veredita, Javit shel yain shel terumá shenitmet, me cuesta la palabra, un tonel de vino de terumá que se impurificó, ¿qué hay que hacer con él? Bechamay Yombrim, Tishpah Jabal. Dice, Rabbi Shammai dice, hay que derramarlo todo. Betilel Omrim, Tase Zilu. Betilel dice, guárdalo para hacer buen aroma. Amar Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, dijo Rabbi Ishmael, le dijo a Rabbi Yossi, Ani Agria, ¿sabes qué? Yo te voy a decir lo que hay que hacer entre las dos opiniones. Tenemos una opinión encontrada. Cuando hay dos versículos que se contradicen, viene la tercera opinión y va a dilucidar entre las dos. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Ishmael? Basade Tishafe Jabal. Y si te encuentras en el campo, vierte todo ese vino. Pero si estás en casa, guárdalo para hacer buen aroma, como Betilel. Dice, y que de hambre, y hay quienes dicen, Bejadash, si es vino nuevo, Tishape Jabal. Es decir, derrámalo todo. De Yain, pero si es Yashan, pero si es vino añejo, entonces guárdalo para el Zilu. Ahora, a priori, Rabbi Ishmael, ¿qué es lo que quiere? Quiere determinar cómo es la halajá, ¿verdad? Entonces le dijeron a Amlulo, le dijeron los ancianos de su generación, a Rabbi Ishmael, y así pasamos a la siguiente hoja.
para acabar nuestro estudio de hoy. Le dijeron, en Ahra'at Shelishit, en Ahra'at Shelishit Mahra'at. Es decir, lo que tú estás diciendo en realidad no es algo que viene a dilucidar entre los dos. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo no tiene que ver con la discusión que trajeron Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai y Bet Hillel no mencionaron si el vino es nuevo o si es añejo, y no mencionaron si estás en casa o estás en el campo. Entonces a lo mejor ellos opinan de esa manera, por otro motivo, no por lo que tú estás diciendo. Entonces lo que tú traes no sirve como prueba para decretar la halajá como uno de los dos. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina, Machloket, Shenafla Lefajot Mimea Sea Julin Temein. Es decir, esta discusión sobre el tema de la terumá que está en el lagar superior y que cayó, es cuando por lo menos cayó al lagar inferior, en el lagar inferior por lo menos hay 100 CA de Julin Temein, de vino sin santidad y que además está impuro. Perdón. ¿Por qué? Porque dice que si la terumá se anula en 100 partes, es decir, que si esta terumá cae en 100 partes de Julín, cae una parte de terumá, todo estaría permitido y no habría problema. Entonces dice, esto es únicamente cuando por lo menos, cuando hay menos de 100. Aval, Nafla, Lemea Julín, pero si cayó en un recipiente donde hay 100 Julín impuros, Librea Kol, Teret Betitma. Todo el mundo está de acuerdo que hay que dejarlo caer y que se impurifique, no hay problema. Veali también a Bellar, pero que no lo impurifiques tú con tus propias acciones a priori. Ahora, Tanya Nameyahi también se enseñó así. Javit Shenishbera Bagat. Una Javit, un tonel que se fisuró en el lagar, que está en el lagar superior. Betachtea mea Julín Temein. Y debajo hay 100 Julín impuros. Model Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua. ¿Está de acuerdo Rabbi Eliezer con Rabbi Yoshua? Shimiachole Atzilimena Revita Betahara, que si puede llegar a salvar un revit con un utensilio puro, vas a buscar un utensilio puro y lo traes entre una cosa y otra, por lo menos te va a quedar un revit para salvar y atzil, hasta así. Pero si no, Tered Betitma, Vergi también a Villal. Pero si no, tienes que dejar que se caiga y tú no hacer una acción para impurificarlo. Pregunta la Gemara. Hay este modé Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, que está de acuerdo Rabbi Eliezer con Rabbi Yoshua. ¿De qué parte está hablando? Modé Rabbi Yoshua, perdón, Adraba, al contrario. Modé Rabbi Yoshua de Rabbi Eliezer. Ni baile, debería haber dicho. ¿Por qué? Porque Rabbi Yoshua es el que piensa que en el caso en el cual se va a provocar una pérdida, está permitido impurificarlo a priori. Entonces, el sabio debería haber dicho que si hay en los julín por lo menos 100 en la proporción, y entonces no le va a provocar un daño, una pérdida, está de acuerdo Rabbi Yoshua con Rabbi Eliezer, que está prohibido impurificar a priori la teruma. Entonces, Amar Rabba, Ipu. Dijo Rabba, ok, dale la vuelta. Dilo como tú estás diciendo. Model Rabbi Yoshua le Rabbi Eliezer. Rabuna, ver el Rabbi Yoshua Amar, Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, dijo, Leolam lo tipo. En realidad no le des la vuelta. Déjalo como estaba. Viaja Bemaya Skinan. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? De que Lishe Tojotahor, Begabotame, estamos hablando de un utensilio cuyo interior es puro y su exterior es impuro. Maudetama, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Que incluso en este caso, Rabbi Eliezer opina que está prohibido recibir la teruma en este utensilio. ¿Por qué? Shenixor Dilman Aga Bo Bitruma, porque venimos a decretar que no vaya a ser que el utensilio por el lado impuro llegue a tocar a la terumá, Kamash Malan, que hasta ese punto no venimos a sospechar y no decretamos por lo tanto. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy y con esto concluimos el primer capítulo. Adran Alaj, Orle Arba Azar, Adran Alaj, Orle Arba Azar, Adran Alaj, Orle Arba Azar. Volveremos a ti. Capítulo
or le arba azar beli neder. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Hizku, Veimsu, y muchas gracias por estar ahí.